estudios fueron desarrollados en inglés y pues no siempre es fácil traducir algunos de los términos técnicos y específicos. Bueno, de entrada, también quiero reconocer el trabajo de quienes han colaborado conmigo en este proyecto que voy a presentar hoy, Evan Fuller y Keith Weber, y nuestros estudiantes, Catherine Rhodes, Aaron Samkoff y Kristen Liu. Bueno, pues este es el plan de la charla. Primero voy a mencionar rápidamente algunas de las dificultades que tienen nuestros estudiantes al leer demostraciones matemáticas. Esto me llevará a describir algunas alternativas de cómo presentar dichas demostraciones y de cómo evaluar su comprensión de lectura. Al final presentaré una serie de estudios comparando el efecto que tiene dicho formato de presentación en la comprensión de demostraciones pues, por parte de nuestros estudiantes. Ese es el plan. Bueno, pues entonces, ¿cuáles son algunas de las dificultades al leer demostraciones? Primero que todo, es importante a clarificar que las demostraciones matemáticas son una de las principales maneras por medio de las cuales pues, presentamos conocimiento matemático a nuestros estudiantes. Esto es por lo general pues, más cierto a nivel universitario que a nivel escolar, pero hay todo un movimiento a nivel escolar también que trata de enfatizar este aspecto de las matemáticas, la justificación y la demostración. Sin embargo, hay muchos estudios que sugieren que estudiantes tienen dificultades al leer estas demostraciones. Algunos de estos estudios nos muestran que las encuentran confusas o que carentes de sentido, y otros estudios nos muestran que tanto a nivel escolar como universitario, los estudiantes tienen dificultades para validar argumentos matemáticos. Ahora, lo que esto quiere decir es que cuando se les dan argumentos en matemáticas que son presentados como si fueran demostraciones, los estudiantes no son muy buenos en poder determinar si ese argumento es realmente una demostración válida o no. Y pues esto suele interpretarse como evidencia de que estos estudiantes pues no están comprendiendo estas demostraciones que leen en sus libros de texto o las que presentan sus profesores en el salón de clase. Y por tanto, pues algunos matemáticos, bueno, no por tanto, pero algunos matemáticos atribuyen esta dificultad a la manera formal en la cual son presentadas estas demostraciones. Ahora, quiero aclarar que ciertamente el formato de la presentación no es necesariamente el único factor, pues pueden haber otros factores como, no sé, la falta de motivación del estudiantado, la falta de buenas estrategias de lectura, el conocimiento previo insuficiente, bueno, hay varias posibles razones, pero esta es una de las razones que se da, que estas demostraciones son por lo general presentadas de una manera, pues, bastante formal. Y esa es la que vamos a estudiar en esta charla. Entonces, pues sí, si la forma de presentarlas es demasiado formal, pues ¿qué alternativas tenemos? Y entonces tenemos pues varios colegas en el campo han propuesto distintas maneras de presentar las demostraciones matemáticas. Entonces Lara Alcock, por ejemplo, nos habla de sus e-proofs, o bueno, lo que llamaremos aquí demostraciones electrónicas, de pronto sería una buena traducción. O Gila Hanna en Hirsch hablan de explanatory proofs o demostraciones explicativas. Uri Lerón habla de lo que él llama structure proofs, que aquí llamaremos demostraciones estructuradas, y también Rowland habla de demostraciones genéricas o generic proofs. De nuevo, estas son como distintas formas de presentar demostraciones matemáticas, alternativas a la tradicional, que se encuentra ser pues, demasiado formal. El problema es que hasta hace poco no existían estudios empíricos sobre la efectividad de estos formatos. No sabíamos si realmente estaban ayudando a los estudiantes a comprender mejor estas demostraciones matemáticas. Entonces, esto es parte de lo que estamos haciendo en este proyecto. Y lo que voy a hacer en esta charla es enfocarme en las demostraciones estructuradas, y si nos queda tiempo al final, entonces también algunos estudios sobre demostraciones genéricas que hemos hecho más recientemente. Bueno, pues ¿qué son entonces las demostraciones estructuradas? ¿En qué consiste este formato? Las demostraciones estructuradas presentan la información en distintos niveles. Entonces, el primer nivel ofrece como una descripción bastante general de qué es lo que va a pasar en la demostración. Y los detalles de esos pasos que se describieron de una manera muy general en el primer nivel, pues van a ser descritos en un segundo nivel. Y si hay algunos detalles que todavía no se describen en ese segundo nivel, pues entonces se describen en un tercer nivel y así sucesivamente. Entonces la idea es aquí que de entrada el lector de la demostración está viendo una descripción bastante amplia de qué es lo que va a suceder, y si necesita pues más información, pues baja a niveles menores y ahí se va a dar cuenta cómo funcionan esos detalles.
También hay unas secciones que se llaman entre niveles, que Uri Lerón llamó entre niveles, en las cuales se introducen y motivan las ideas que aparecerán en los siguientes niveles. Entonces son como comentarios. Entonces se dice, mire, en el siguiente nivel vamos a explicar todo lo que dijimos aquí, esta parte del nivel uno y así. Y entonces, pues da algún tipo de explicación. Y estas, pues, proposiciones, pues de esta manera las proposiciones de la demostración pues no parecen salir de la nada, sino que están como justificadas. Es como que alguien le está contando a uno por qué es que están haciendo las distintas cosas que se están haciendo en la demostración. Entonces les voy a dar un ejemplo. Desafortunadamente les pido excusas que este ejemplo está en inglés, pero pues podemos, es bastante sencillo. Lo que se dice es que esta ecuación no tiene soluciones distintas de cero. Entonces la demostración, esa es una demostración pues tradicional, esta no está estructurada, ahorita les muestro la estructurada. Entonces aquí está mi cursor. Entonces lo que se hace es que se forma esta función y se dice que, pues, que los ceros de esta función son precisamente las soluciones de la ecuación original. Y luego se dice, bueno, por contradicción, pues asumamos que esto es falso, o sea, que hay una solución S que es distinto de cero y que es solución de f de x igual a cero. Se encuentra la derivada de la función ah, y se manipula algebraicamente para separarla en dos partes, una de las cuales es mayor o igual a cero y la segunda es estrictamente mayor que cero. Entonces, pues se concluye que como es la derivada de la suma de estos dos, pues va a ser positiva para todo número real. Se verifica que en efecto 0, x igual a 0 es una de las soluciones. Y en el paso sexto entonces se dice, mire, si hay más de una solución, entonces pues como esto es continuo por el teorema de Rolle, pues entonces tiene que haber un punto entre 0 y s en el cual la derivada es igual a 0. Pero pues esto es obviamente una contradicción porque habíamos dicho que la derivada era estrictamente positiva. Y bueno, esa es la demostración. Entonces esta es una forma tradicional de presentar esta demostración y miren entonces cómo se vería de una manera estructurada. Entonces lo que se haría sería, en el primer nivel se dice de una manera muy general, mire, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a formar esta función, entonces lo mismo que la anterior, las soluciones de f de x igual a 0 van a ser las soluciones de la ecuación original, pero entonces mira, hay dos pasos básicos en esta demostración. Vamos a demostrar que la derivada es estrictamente positiva para todo número real y vamos a demostrar que, que si esta función tiene un cero que no es distinto a cero, entonces una solución a f de x igual a cero que es distinto a cero, entonces pues habrá algún punto en el cual la derivada es igual a cero y pues obviamente a y b forman una contradicción y así va a terminar la demostración. Entonces es el primer nivel, de una manera muy general, pero obviamente no se han dado ninguno de los detalles de por qué esta derivada es estrictamente mayor que cero o por qué esto es cierto. Y si uno quiere información acerca de cada uno de esos pasos, pues entonces para saber por qué la demostración, por qué la derivada es estrictamente positiva, entonces pues se podría ir al nivel 2A y luego al 3A, en donde se explica de la misma manera como se explicó en la forma tradicional, pues por qué suceden estas cosas. Y lo mismo, si uno quiere saber por qué funciona este paso B, pues se va al nivel 2B y 3B y 3C. Entonces es una forma como distinta de organizar la misma información, digamos. Ok, pues entonces esas son las demostraciones estructuradas. Espero que ese ejemplo les haya clarificado en qué consisten. Uri Lerón explicó que algunas de las ventajas de esta forma de presentar demostraciones es que este formato, pues primero provee al lector un resumen de la demostración, entonces le permite comprender como sus ideas principales sin tener que perderse en esos detalles lógicos. Pero que al mismo tiempo esos detalles no se pierden, o sea, que están ahí, en niveles más bajos, todavía están ahí en la demostración y pues si el lector quiere verificarlos, pues puede hacerlo. Y también nos dice que esta reestructuración de la demostración, que va como del nivel más general a los detalles más específicos, pues explica el razonamiento detrás de algunas de las decisiones que, como habíamos dicho antes, a veces parecen ser arbitrarias para un lector. Entonces, este tipo de demostraciones pues hacen más explícitas esas razones. Y muchos educadores matemáticos han resaltado estas cualidades pedagógicas de este formato. Sin embargo, la pregunta es, ok, bueno, sí, suena muy bien, pero ¿y si funcionan? Y para responder esa pregunta, pues tenemos que ponernos de acuerdo qué significa funcionar. Entonces, eso nos lleva a preguntarnos, pues, cómo evaluamos la comprensión de demostraciones en este momento. Y, pues les voy a poner esa pregunta a ustedes en un segundo. Entonces, digamos que volvemos a esta demostración. Imagínense que ustedes están dando esta demostración a unos estudiantes suyos
Y entonces ustedes, al final de que ellos leen esta demostración, quieren saber hasta qué punto los estudiantes comprendieron pues, la lectura de esta demostración. Entonces, pues ustedes tienen que sacar, pues tener alguna manera de evaluar esa comprensión. Y qué es lo que hacemos por lo general? O qué harían ustedes? Y nosotros nos hicimos esa pregunta hace un par de años y entonces nos dimos cuenta que en general la manera como lo hacemos, por lo menos en los cursos tradicionales, es que simplemente le pedimos a los estudiantes que reproduzcan las demostraciones que les hacemos leer. Pero pues obviamente esa no es una manera muy buena de evaluar comprensión de demostraciones, pues porque puede que simplemente estemos evaluando la capacidad de memorizar la demostración que acaban de leer. O a veces les damos un teorema ligeramente distinto al que acaban de leer y les pedimos que reproduzcan una demostración similar. Pero de nuevo, puede que estemos midiendo más memorización que cualquier otra cosa. Entonces, pues nos pusimos a la tarea de tratar de responder a esa pregunta de cómo evaluamos la comprensión de demostraciones y llegamos a un modelo que propone 7 tipos de preguntas que cualquier persona puede utilizar para evaluar la comprensión de una demostración. Entonces, si uno es un profesor y uno quiere saber hasta qué punto un estudiante de uno entendió una demostración que acaba de leer, pues puede utilizar estos 7 tipos de preguntas distintos. Este modelo no lo inventamos de la nada, está basado en un modelo anterior de unos colegas de Taiwán que fue diseñado para evaluar comprensión de demostraciones en geometría escolar y simplemente lo extendimos para hacerlo relevante en el contexto pues, de las matemáticas universitarias, que era lo que nos importaba a nosotros. Entonces el modelo, como dije, tiene 7 tipos de preguntas y pues les voy a explicar como una por una en qué consiste. Entonces el primer tipo de pregunta del modelo está dirigido a evaluar si el lector entendió el significado de los términos y de las proposiciones en esa demostración. Entonces se le puede pedir al lector, por ejemplo, que defina un término dado en sus propias palabras o que dé un ejemplo de uno de los términos de la demostración. O también se le puede pedir que exprese el significado en las proposiciones, incluido el teorema mismo, que suele pasar que como profesores nos damos cuenta que después de leer una demostración el estudiante ni siquiera comprende el teorema que se está demostrando, qué es lo que significa. Entonces este tipo de preguntas están dirigidas como a ese tipo de comprensión. Y pues en nuestro ejemplo podríamos decir, pues si se nombra el término raíz de una función en la demostración, pues podríamos preguntarle al lector, ¿usted sabe qué es la raíz de una función? Y pues no me la puedo explicar. O si se usan frases como el rango del coseno de x es tal y tal, pues pedirle al lector que describa en sus propias palabras qué significa esa frase. El segundo tipo de preguntas que llamamos estatus operativo de las afirmaciones tiene que ver con identificar el estatus que tienen distintos tipos de proposiciones en una demostración. Entonces, algunas de las proposiciones en una demostración son supuestos, otras son conclusiones que son basados en esos supuestos y es importante que el lector tenga claro pues esa diferencia. O también se le puede pedir al lector identificar la estructura lógica de la demostración, pues si la demostración como la nuestra fue una demostración por contradicción, pues entonces se le puede pedir al lector pues explicar por qué se asume que la proposición a demostrar es falsa. Y obviamente pues pensaríamos que si no entiende esa parte, pues probablemente no va a entender pues que consideraríamos que es una parte importante de la demostración y que pues por lo tanto el lector pues debería comprenderla. El tercer tipo de preguntas se refiere a la justificación de distintas proposiciones. Entonces, es muy común que en nuestras demostraciones nosotros tengamos expresiones de la forma dado tal, entonces tal. Y pues allí obviamente hay una justificación implícita que conecta X con Y. Y nosotros pues le podemos pedir al lector que haga esa justificación explícita, que nos diga exactamente por qué es que podemos ir de X a Y. Similarmente, pues hay otras expresiones como, por tanto, tal cosa, por tanto, z. Y entonces, pues eso quiere decir que en alguna parte de la demostración, antes de esa afirmación, se justifica z. Pero entonces queremos saber si el lector sabe exactamente cuál parte de la demostración justifica ese paso en particular. Y similarmente, hay otros tipos de expresiones que utilizamos que son, por ejemplo, observe tal cosa. Y entonces, pues obviamente cuando uno dice eso en una demostración es porque eso va a ser útil más adelante. Entonces, pues le podríamos pedir al lector que identificara en qué momento se está utilizando esa información. Entonces, como ejemplo de este tipo de preguntas en el ejemplo que les di antes, pues podríamos preguntarle al lector cómo se utilizó en la demostración el hecho de que la derivada fuera positiva para todo a número real.
Entonces, ese es uno de esos pasos eso es uno de los pasos de la demostración y podemos preguntarlo, bueno, ¿en qué momento se llegó a utilizar eso después? También podemos evaluar hasta qué punto el lector comprende cuáles son las ideas principales de la demostración que acaba de leer. Entonces, podemos pedirle que identifique o que dé él mismo o ella misma un resumen de la demostración que acaba de leer, que incluya pues, sus ideas principales. El ejemplo que les doy aquí es uno que le puede pedir uno a un estudiante que elija cuál de estos dos a resúmenes contiene la idea principal de la demostración. Y pues la idea principal siendo esta incongruencia entre la derivada siendo igual a cero en algún lugar y siendo estrictamente positiva, que está incluida, esa idea está incluida en el primer resumen, pero no en el segundo. El segundo simplemente se enfoca como en la manipulación algebraica para encontrar la derivada de la función. Entonces, pues, podríamos preguntar cuál de estos dos resúmenes contiene la idea principal. O como dije, también se puede preguntar de manera abierta, simplemente denos un resumen de la demostración que incluye esas ideas principales. El quinto tipo de pregunta se refiere a identificar la estructura modular de la demostración. Lo que queremos decir con esto es que hay demostraciones bastante largas que damos en algunos cursos avanzados en la universidad, definitivamente no el ejemplo que les acabo de dar, en el cual sería útil que el lector pudiera dividir esta demostración larga y compleja en sus principales módulos, en sus principales partes y como que identificara cuál es la función de cada parte, por ejemplo, si hay muchos lemas, si hay corolarios, y que identificara la independencia o dependencia lógica de estos distintos módulos. Como dije en el ejemplo el que les acabo de dar, pues es una demostración bastante corta, entonces pues no cabe hacer este tipo de pregunta, pero uno podría imaginarse que en unas demostraciones más largas eso tendría más sentido. El sexto tipo de pregunta tiene que ver con la transferencia de las ideas generales y métodos de esa demostración que se acaba de leer a otro contexto. Entonces podríamos preguntarle al lector que usara ese método en la solución de un nuevo problema o que identificara el método que se utilizó en la demostración que acaba de leer, pero en otro contexto. O apreciar las limitaciones del método de la demostración que acaba de leer. Entonces, como ejemplo con respecto a la demostración que acabamos de leer, pues podríamos preguntar por qué es imposible usar el método de esta demostración de la que se acaba de leer para demostrar que la ecuación x igual a seno de x no tiene soluciones distintas a cero. Entonces, en este caso es cierto que x igual a seno de x no tiene soluciones distintas a cero, pero en este caso el método no sirve porque la derivada de x menos seno de x pues no es estrictamente positiva para todo número real. Entonces quisiéramos que el estudiante o el lector pudiera, después de pensar un poco, pues pudiera darse cuenta que el método que se utilizó en la demostración que acaba de leer, pues se aplica o no se aplica en otros contextos. Y por último, tenemos un tipo de pregunta que tiene que ver con seguir como la serie de inferencias en la demostración, pero en términos de un ejemplo particular. Entonces, a veces uno puede que comprenda la demostración en sus términos como muy abstractos y utilizando todo el simbolismo, pero puede que no tenga la capacidad de decir exactamente qué está sucediendo en la demostración con respecto a un ejemplo particular. Entonces, pues eso es una de las cosas que les podemos pedir a los estudiantes, pues a los lectores. Y esto también incluye pues interpretar la demostración en términos gráficos, que en este caso pues es obviamente posible. Entonces, explique la demostración en términos de la gráfica de f de x y pues uno esperaría que un lector pudiera decir, pues mire, lo que se está diciendo realmente es que esta gráfica es estrictamente creciente y pues entonces es imposible que vuelva a bajar de cierta manera. Entonces, esas son como los 7 tipos de preguntas en nuestro modelo que podemos utilizar para poder evaluar la comprensión de lectura de demostraciones matemáticas. Entonces volvamos a nuestra pregunta original. Entonces algunos matemáticos, como había dicho, han sugerido que las demostraciones estructurales son más fáciles de comprender, pues que demostraciones que son presentadas en un formato como más tradicional. Y ahora tenemos una forma de evaluar la comprensión de lectura de una demostración, pues entonces veamos a ver hasta qué punto o qué es lo que están comprendiendo los estudiantes cuando leen demostraciones en este nuevo formato. Entonces, eso es lo que es como el objetivo de una serie de estudios que voy a presentar pues, a continuación. El primer estudio es un estudio cualitativo. Esto fue lo que hicimos, le dimos la demostración que les acabo de presentar sobre esa función
y una segunda demostración que les voy a mostrar en un segundo, a 18 estudiantes de la carrera de matemáticas. Ellos estaban en tercer año aquí en Estados Unidos. Y les pedimos que leyeran esas demostraciones con cuidado, esas demostraciones estructuradas, y les dimos una prueba de comprensión de lectura basada en nuestro modelo, con 8 preguntas, pues, con distintos tipos de preguntas, esas que están, que están en esa lista. Y pues les preguntamos sobre el formato de la demostración, entonces lo que más les gustaba y les disgustaba de estas demostraciones estructuradas. La segunda demostración que utilizamos es esta. Esta demostración es importante porque esta fue utilizada por Uri Lerón, quien introdujo las demostraciones estructuradas en ese mismo artículo. Este fue el ejemplo que él utilizó, esta demostración. Entonces, esta demostración, esta es la forma tradicional de presentarla, pero pues entonces él también lo contrastó con la forma estructurada de hacerlo. Y esta demostración entonces pues se definen, bueno, números primos monádicos, tal vez, y triádicos, pues que si son simplemente congruentes a 1 o congruentes a 3 módulo 4, y se dice que hay un número infinito de primos triádicos, congruentes a 3 módulo 4. Entonces lo que primero que se hace es que se demuestra que el producto de números monádicos es monádico, entonces que cuando usted multiplica dos números que son congruentes a 1 módulo 4, pues resulta en un número que es congruente a 1 módulo 4. Y se asume por contradicción de nuevo que hay un número finito de estos números de primos triádicos y se construye un número nuevo, así como similarmente a como se demuestra que existe una infinidad de números primos. Am, Se construye un número m que es el producto de 4 y casi todos los primos triádicos, excepto el primero, y se le suma 3. Y entonces se dice, bueno, mire, ninguno de estos primos triádicos puede dividir a este m, porque 3 divide a este, pero no divide a la primera parte, y todos los demás dividen a la primera parte, pero no dividen a 3. Entonces concluimos que ningún número primo triádico divide a m. 2 tampoco lo divide porque el número es impar. Entonces, pues tiene que ser que todos los factores primos de este número m son monádicos, y eso quisiera decir, dado a lo que probamos aquí, que ese número también tendría que ser monádico, porque es el producto de primos monádicos. Pero eso es imposible, pues porque este número es claramente, por construcción, triádico. Entonces, bueno, esa es la demostración, la segunda demostración que utilizamos. Entonces, de nuevo, les dimos la demostración estructurada para que ellos la estudiaran. Entonces, en nuestro análisis inicialmente nos enfocamos en los comentarios, tanto positivos como negativos, sobre el formato de la presentación. En esos momentos en los cuales los estudiantes llegaron a comprender algunos pues, aspectos importantes de la demostración y cualquier tipo de confusión que hayan tenido cuando leyeron las demostraciones o cuando respondieron a las preguntas de la prueba de comprensión. Y también intentamos mejorar las demostraciones y las preguntas, porque pues ya verán más adelante que las utilizamos en un estudio cuantitativo. Entonces, los 4 temas principales que emergieron de nuestro análisis son los siguientes. Primero, hubo estudiantes que valoraron las explicaciones del razonamiento justificando las decisiones en las demostraciones, pero otros estudiantes no lo valoraron. Entonces, estos son los comentarios, esos comentarios que estaba diciendo que se hacen entre niveles, en los cuales se dice, mire, lo que vamos a hacer en el siguiente nivel es lo siguiente, y se explica. Se motivan esas distintas partes de la demostración. Entonces algunos estudiantes encontraron que eso era pues muy valioso, les gustó mucho que les estuvieran diciendo eso. Mientras otros dijeron que no, que eso pues era mucha chachara, que eso no tenía nada que ver en una demostración y que esas cosas no deberían ser parte de la demostración. El segundo tema tuvo que ver con los resúmenes del nivel 1. Entonces también tuvimos estudiantes que les gustaron pues mucho esos resúmenes, y decían que pues era muy bueno que les dijeran pues sí, qué era lo que iba a pasar, como una forma de introducción a la demostración. Pero otros estudiantes tuvieron dificultad comprendiéndolos, y esto fue interesante porque lo que nos dimos cuenta es que pues si el estudiante puede entender el resumen, pues perfecto. Ah, pero pero hay casos en los que los estudiantes no entienden los resúmenes, pues porque simplemente no están familiarizados con las técnicas que se van a utilizar en esa demostración. Entonces, pues si usted me da una descripción a un nivel muy general de lo que se va a hacer en la demostración, pero yo no entiendo ese tipo de demostraciones, pues obviamente ese resumen pues no me va a servir de mucho, y eso fue lo que sucedió con algunos estudiantes.
El tercer resultado es que la mayoría de los estudiantes, y esto sí fue 14 de los 18, se quejaron de que cuando uno está leyendo demostraciones estructuradas le toca saltar de un lado a otro a toda hora. Entonces, venga, les explico eso en un segundo. Entonces, esta fue la demostración estructurada que habíamos visto antes. Entonces, uno puede, imagínense que un estudiante está leyendo esto, que la demostración va, pues que la demostración va uno de los pasos es demostrar que la derivada es estrictamente mayor que cero para todo número real, pero entonces para ver eso, entonces le toca uno bajar por acá al nivel 3a para ver qué era lo que era la derivada y entonces volver a subir para decir, ok, pero entonces eso luego va a contradecir esta parte b, pero qué era lo que era la parte b y entonces le toca uno bajar por acá. Entonces le toca como subir y bajar a toda hora. Y entonces los estudiantes se quejaron mucho de eso, que eso era bastante incómodo. Y por último, pues nos dimos cuenta que muchos estudiantes no llegaron realmente a comprender lo que eran las demostraciones estructuradas o cómo funcionaban. Entonces, por ejemplo, tuvimos estudiantes que se quejaban que pues como el último paso de la demostración en una demostración estructurada no es la conclusión del teorema, pues que es lo que suele suceder en una presentación tradicional, sino que es pues una justificación de por allá, un paso que fue pues explicado más pues anteriormente. Entonces, pues decían que eso, que no entendían, que era lo que se había demostrado, entonces eso todavía había mucha confusión con eso. Entonces, esos eran como los cuatro principales como temas que emergieron de esas entrevistas con esos estudiantes. Sin embargo, hay que aclarar que este estudio fue pues realizado con un número pequeño de estudiantes y que es posible que esos beneficios del formato que habíamos hablado anteriormente, esos beneficios teóricos, pues sean mayores o sobrepasen las desventajas que identificamos en este primer estudio. Y también es posible uh, que las dificultades que tuvieron los estudiantes no sean realmente desventajas del formato con respecto a la comprensión. Entonces, por ejemplo, puede ser que a pesar de que tener que saltar de un lado a otro sea un aspecto criticado, pues es posible que este mismo aspecto pues ayude a los estudiantes a darse cuenta de conexiones de las cuales no se hubieran percatado al leer la demostración en un formato tradicional. Es posible, no sabemos, o por lo menos en este momento pues no teníamos idea. Entonces, pues lo que queríamos hacer era, pues ahora hacer un estudio cuantitativo en donde mirábamos esto pues con un número más grande de estudiantes. Y pues eso fue lo que hicimos en este segundo estudio. Entonces utilizamos las mismas dos demostraciones. Y en este caso, pues teníamos 202 estudiantes de matemáticas, ellos participaron por internet, entonces lo que hacemos por lo general con este tipo de experimentos es que enviamos invitaciones a, a secretarias de departamentos de matemáticas que nos colaboran mandando una invitación a todos los estudiantes de cierto tipo de estudiantes en su departamento, pues para que vayan a una página web donde está el experimento. Entonces, pues así conseguimos 202 estudiantes que participaran en ese tipo, en este estudio. Cada participante apenas llegaba a la página, pues era aleatoriamente asignado a una de tres condiciones. Entonces, o leían la demostración tradicional, o leían la demostración estructurada, o leían la demostración estructurada con algunas instrucciones de qué era lo que eran demostraciones estructuradas. Entonces queríamos ver si eso hacía alguna diferencia. Um, a continuación, había una prueba de comprensión de lectura con 4 o 5 preguntas, pues dependiendo de la demostración. Um, y, y, a los estudiantes en las condiciones estructuradas, en la segunda y en la tercera, pues se les preguntaba si les había gustado el formato y por qué. Entonces, estos son los resultados. Entonces, lo primero que tengo que explicar acá es que en la condición estructurada hay el doble de estudiantes que en la condición tradicional. ¿Por qué? Pues lo que sucedió fue que, recuerden que teníamos dos grupos que estaban leyendo demostraciones estructuradas y nos dimos cuenta que no había diferencias entre esos dos grupos. Entonces lo que decidimos hacer fue agregar esos datos y pues por eso entonces hay el doble de estudiantes en esta condición que en esta condición. Lo segundo que nos damos cuenta es que las demostraciones estructuradas o los estudiantes que leyeron las demostraciones estructuradas realmente no les está yendo mucho mejor. La única diferencia significativa fue con respecto a este tipo de pregunta, la pregunta con respecto al resumen de las ideas principales de la demostración. Y en ese caso, pues los estudiantes que leyeron la versión estructurada de la demostración
ah, pues les fue mejor en esa pregunta que a los estudiantes que estaban leyendo la versión tradicional. Sin embargo, en las demás preguntas, pues no vimos una pues, ganancia, una diferencia significativa. De hecho, si separamos esta pregunta de resumen de las otras preguntas, lo que nos damos cuenta es eso, pues que no hay ninguna diferencia entre en las preguntas que no son de resumen y existe esa diferencia pues significativa en la pregunta de resumen, en donde pues aquellos que leyeron la versión estructurada o la demostración estructurada pues sí les fue mejor que aquellos que leyeron la versión tradicional, pero de nuevo, solamente en ese tipo de preguntas, en las otras pues realmente ninguna diferencia. Ok, ¿qué pasó con la segunda demostración? Entonces, estos resultados eran de la primera demostración, de la función de los ceros de la función que leímos inicialmente. En la segunda, en la de los primos monádicos y triádicos, tenemos una situación similar. Pues a los estudiantes en la condición estructural les fue mejor en la pregunta de resumen que en la no tradicional. Les fue peor en todas las demás. Entonces, y la única diferencia significativa fue con respecto a la pregunta de ejemplos, eh, y en ese caso, pues los estudiantes en la condición tradicional les fue mucho mejor que a los estudiantes en la condición estructurada. Y en efecto, si separamos la pregunta de resumen de las demás preguntas, como lo hicimos en la anterior demostración, pues nos damos cuenta que tenemos algo, bueno, similar con respecto al resumen, entonces les fue mejor a los de la condición estructurada que a la tradicional en la pregunta de resumen. Si esta es la pregunta en la cual se les pide que identifiquen un resumen que contiene las ideas principales de la demostración, pero que en las demás preguntas pues les fue mucho peor, pues significativamente peor. Entonces les fue mucho mejor a los estudiantes que estaban leyendo las demostraciones pues en el formato tradicional. Entonces, pues una cosa que quiero decir de esto es que tal vez no nos debe sorprender esto, ¿no? Que les vaya mejor a los estudiantes en esta condición con respecto a esta pregunta, pues porque precisamente ese es el aspecto de la demostración en el cual se está enfocando a la demostración estructurada. Es como en esa idea de presentar esas ideas principales de entrada y hacer que el lector pues no tenga que extraerlas después, ¿no? En una demostración tradicional, sino que estén ahí explícitas. Esta es la idea principal de esta demostración. Entonces, pues tiene sentido que les haya ido mejor en el resumen, pero pues esto sí es un poco, pues, pues de nuevo, no encontramos evidencia de que realmente las estructuradas fueran mucho mejor que las tradicionales. ¿Qué significa esto entonces? Estas son las conclusiones de estos primeros estudios. ¿Significa que las demostraciones estructuradas no funcionan? Pues no, obviamente que no. Este es solamente un estudio que investiga una implementación pues bastante específica de este formato y que utiliza un instrumento de medición bastante particular. Entonces podríamos decir que es posible que en otra implementación, donde el estudiante, por ejemplo, se le dé más tiempo para leer o donde se le explique aún más qué es lo que funciona, cómo funcionan las demostraciones estructuradas y donde se utilice como otro tipo de instrumentos de medición de comprensión, pues tal vez puede que haya diferencias a favor de las demostraciones estructuradas. Sin embargo, lo que sí sugieren estos resultados es que es poco probable que simplemente cambiando el formato de la presentación vayamos a ver mejoras sustanciales con respecto a la comprensión de estas demostraciones. Entonces, lo que sí parece ser cierto es que simplemente cambiando el formato y dándole a los estudiantes las demostraciones en el nuevo formato, es muy poco probable que eso vaya a ser a el efecto que esperamos pues, a partir de las discusiones teóricas de los beneficios de las demostraciones estructuradas. Estos resultados también sugieren que cuando realizamos recomendaciones pedagógicas como esta, de que debemos utilizar demostraciones estructuradas, tenemos que especificar no solamente sus posibles beneficios, sino también que tenemos que hablar de los detalles de cómo es que nosotros nos imaginamos la implementación de esas recomendaciones pedagógicas, pues para que nos den esos beneficios. Y no solamente eso, sino pues de cómo vamos a medirlos, de si alguien va y quiere mirar pues hasta qué punto es cierto que hay estos beneficios, pues qué tipo de instrumentos de medición tiene que utilizar. Y por último, pues esto también nos hace pensar que estos resultados
perdón, que esto también nos hace pensar que estos formatos pueden que tengan efectos positivos en solo algunos aspectos de comprensión, en aquellos aspectos en los cuales se enfoca el nuevo formato, digamos, pero que pueden llegar incluso a tener efectos negativos en otros aspectos. Y entonces, a ver, tenemos 7 minutos, 8 minutos. Bueno, yo creo que alcanzamos a ir a la otra serie de estudios entonces. Entonces, pues eso nos quedó sonando, esta idea de que nuevos formatos puedan mejorar la comprensión, pero solamente en cosas muy puntuales y que en otras cosas pues puedan llegar incluso a tener efectos negativos. Y pues nos fuimos a mirar a otro tipo de formatos, y en este caso pues las demostraciones genéricas. Entonces, les voy a explicar así rápido qué significa, qué es una demostración genérica. Una demostración genérica ejemplifica el razonamiento de la demostración en términos de un objeto matemático particular, pero sin hacer alusión a propiedades específicas de ese objeto. Entonces, Malek en Moshowitz, Hadar explican diciendo, bueno, una demostración que es en un caso particular, que es lo suficientemente pequeño como para servir como un ejemplo concreto, pero suficientemente amplio como para ser considerado un representante no específico del flujo de argumentos en la demostración del caso general. Entonces es como una demostración que se da en términos particulares, pero no tan particulares que ya no son generales pues, al flujo del argumento general, digamos. Entonces, veamos algunos ejemplos. Entonces, este es uno de las demostraciones que utilizamos. Esta es una demostración sobre unas, pues llamémoslas cadenas de enteros, de números enteros positivos, cuya suma da un número particular. Entonces, por ejemplo, todas estas tres cadenas, 2, 1, 2, 1, 2, 2 y 5, todas suman a 5, entonces pues hacen parte de S sub 5, se llaman, todas las cadenas de este tipo que suman a un número natural particular. Y entonces pues se dice que el número de elementos en ese conjunto para un número natural dado es 2 a la n-1. Y pues es una demostración es una demostración por inducción, y en el caso inductivo pues simplemente se demuestra que cada elemento de S sub k genera dos elementos de S sub k más uno. Uno de ellos es cuando pues simplemente le adiciono uno al último como elemento de esa cadena, y el otro cuando pues simplemente ah, adiciono el número uno, digamos. Entonces se adiciona un nuevo elemento o simplemente se le suma uno al último elemento. Y luego se demuestra que toda cadena en ese sub k más uno proviene exactamente de esta manera, de un elemento en ese sub k. Y entonces pues simplemente quiere decir que ese sub k más uno va a tener el doble de números de cadenas que ese sub k, y pues eso quiere decir que pues nos da el resultado por inducción. Y entonces, si quisiéramos ver una demostración genérica, ahora, esta es de la demostración pues, tradicional, ¿no? En términos de todo este simbolismo matemático y eso. La demostración genérica sería parecida, pues se hace una demostración por inducción, pero el caso inductivo, el paso inductivo, pues se explica en términos específicos. Se dice, mire, se le va a explicar el caso inductivo, pues en términos de S sub 3 y S sub 4. Entonces, mire, S sub 3, cada elemento de S sub 3 genera dos elementos de S sub 4. Entonces, por ejemplo, si usted coge 2,1, genera 2,2, que es simplemente sumándole 1 a este último elemento en la cadena, o al 2,1,1, que es simplemente adicionando un 1 a esa cadena previa. Y luego se dice, y mire, y cada elemento de ese sub 4 está generado por únicamente un elemento de ese sub 3. Entonces, si termina en 1, pues simplemente le quito el 1. Y si termina en un número mayor que 1, pues simplemente le resto 1 a ese número. Y entonces es la misma demostración, pero simplemente se dio ese paso, el paso inductivo, en términos específicos, en términos de S sub 3 y S sub 4, pero de una manera que pues es general, se puede generalizar a cualquier otro S sub n y S sub n más 1. Y al final, obviamente, se dice que la lógica ilustrada en esta demostración pues, puede ser aplicada en efecto a cualquier S sub k y S sub k más 1. Bueno, entonces esa es la idea de las demostraciones genéricas. Y entonces hicimos algo similar am, al estudio cualitativo y cuantitativo. Aquí me voy a enfocar únicamente en el estudio cuantitativo. Tuvimos 106 estudiantes que participaron en un experimento en Internet.
Se les dio esa demostración y cada participante fue aleatoriamente asignado a una de estas dos condiciones, o estaba leyendo la demostración tradicional, la primera, o estaba leyendo la demostración genérica, la segunda. Y se les dio una prueba de comprensión de lectura con 6 preguntas. Dos preguntas de ilustración con ejemplos, dos preguntas de justificación, una pregunta de resumen y una pregunta de transferencia de método. Les pregunto antes de mostrar los resultados, si fuera cierto que, que la ganancia de estos formatos puede ser bastante puntual con respecto al aspecto de la demostración en el cual se enfoca, ¿en cuáles de este tipo de preguntas uno creería que uno fuera a ver pues ganancia con respecto a las demostraciones genéricas? Y espero que estén de acuerdo, pues que sería, pues como las demostraciones genéricas se dan en términos pues, de ejemplos genéricos, pues uno pensaría que la ilustración con ejemplos sería ese caso puntual en el cual hay ganancias. Pues vamos a ver si eso es cierto. Y a los participantes en la condición genérica, pues también les preguntamos si les había gustado el formato y por qué. Bueno, estos datos no voy a tener tiempo de presentarlos, pues porque solamente tengo 2 minutos, pero miremos entonces a los resultados. Tenemos algo parecido a lo que esperaríamos. Entonces, a aquellos que estaban leyendo la demostración genérica les fue mucho mejor en las preguntas de ejemplo. Esto no es una diferencia significativa, pero pues es en la dirección que uno esperaría. Y les fue peor en 3 de las 4 preguntas, a los que leyeron la demostración tradicional les fue mejor en estas 3 tipos de preguntas en los que eran de justificación y de transferencia, y realmente pues casi ninguna diferencia en cuanto a la pregunta de resumen. Y de nuevo, si separamos las preguntas de ejemplo de las demás, pues nos damos cuenta de algo. Ay, lo siento que no traduje esto. Nos damos cuenta de una situación muy similar a la que habíamos visto con las demostraciones estructuradas. En este caso también nos damos cuenta que hay una ganancia, pues no significativa, pero en la dirección que uno esperaría, que a aquellos que leyeron la demostración genérica les fue mejor respondiendo el tipo de preguntas relacionados a ejemplos que a los que leyeron la demostración tradicional, pero que a los que leyeron la demostración tradicional les fue mucho mejor significativamente mejor en las otras preguntas. Entonces esto es consistente con lo que habíamos visto en los estudios con respecto a las demostraciones am, estructuradas. Y pues entonces, pues tenemos pues similares conclusiones. Entonces, pues tenemos que tener cuidado cuando damos recomendaciones pedagógicas. Entonces, aquellos que veíamos las demostraciones genéricas como siendo pues un formato pues bastante bueno y que era muy probable que ayudara a nuestros estudiantes a entender las demostraciones, pues porque libraban al estudiante de tener que lidiar con todo ese montón con la parte como más abstracta de la demostración. am, pues tenemos que también dar entonces detalles de exactamente cómo es que vemos, qué tipo de implementaciones que creemos que va a dar pie a esos beneficios y de nuevo, de qué tipo cómo vamos a medir esos beneficios. Y al mismo tiempo, pues de nuevo, como habíamos dicho anteriormente, que estos nuevos formatos de presentación pues pueden llegar a tener efectos positivos, pero en aspectos bastante puntuales de comprensión de lectura de demostraciones, y que incluso pueden llegar a tener efectos negativos en otros aspectos. Y con eso creo que son las 10:45, así que con eso termino. Estas son las dos páginas. Una es la de pues mi página web personal, pero también la de mi grupo, la de nuestro grupo de investigación, y ahí pues pueden encontrar más información sobre nuestros proyectos y copias de todos nuestros artículos.